Bueno, gracias. Bueno, después de toda esta presentación, me inhibió. Hace 25 años que soy abogado de AMSAFE, así que lo hemos visto crecer a este gremio. Bueno, como decía José, como decía Marta, como charlamos todos en los pasillos, en las reuniones, son épocas duras para el derecho del trabajo, para los trabajadores, obviamente, y por lo tanto para el derecho del trabajo. Hoy, la clase que a mí me toca, bueno, fue muy ambiciosa cuando la armaron. Es imposible tocar todos los temas que han puesto ahí, pero la idea es desarrollar un poco la historia y la razón de ser del derecho colectivo del trabajo. Ustedes saben que el derecho del trabajo está dividido en dos partes: el derecho individual del trabajo y el derecho colectivo del trabajo. El derecho individual del trabajo es la parte que regula las relaciones de trabajo entre el trabajador y el empleador, y se aplica, ¿no es cierto?, a cada trabajador. La normativa más conocida del derecho individual del trabajo es la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no es cierto?, que fue sancionada en el año 74 y cuyo autor, el doctor Norberto Centeno, está entre las víctimas de la dictadura. Y por el otro lado está el derecho colectivo de trabajo, al cual nos vamos a referir hoy. Pero como estamos hablando de derecho del trabajo, a mí me gustaría primero hacer una pequeña reflexión de qué es el derecho del trabajo, ¿no es cierto? El derecho del trabajo no es un derecho cualquiera, es una materia viva que está sujeto a los vaivenes políticos y económicos de la sociedad. Dentro del derecho colectivo de trabajo existe, el derecho colectivo de trabajo aborda lo sindical, los sindicatos, las asociaciones sindicales, la negociación colectiva, el arbitraje y la conciliación y la huelga. Y bueno, obviamente la negociación, los convenios colectivos de trabajo. Lo fundamental es que en el derecho del trabajo conviven. Es un derecho contradictorio, es un derecho ambivalente. ¿Por qué? Porque en su seno conviven los derechos que ganan los trabajadores por un lado, pero por el otro lado los derechos, entre comillas, de los empleadores. Y no tiene y continuamente se está corriendo la línea de un lado hacia el otro. Por ejemplo, ¿qué hace la dictadura cuando asume? Lo primero que hace, intervienen los sindicatos y prohíbe el derecho de huelga y la convención colectiva de trabajo. Es decir, de los primeros decretos que saca la dictadura es prohibir toda la actividad sindical. Es decir, lo primero que hace es meterse con el derecho del trabajo. Por lo tanto, el conflicto entre el capital y el trabajo está subsumido en las normas del derecho del trabajo y continuamente el derecho del trabajo está en tensión. No solamente en tensión como cuando estamos peleando para sacar una nueva ley o sacar un nuevo convenio colectivo de trabajo, sino después en cómo ustedes saben que las patronales o los estados pagan estudios caros de abogados que entonces cuando pierden la lucha que sacan determinada ley o determinado convenio colectivo de trabajo que supónganse favorece a los trabajadores, automáticamente las patronales contratan abogados que tratan de decir, no, pero cuando dice esto en realidad no quiere decir esto, quiere decir esto otro y por lo tanto no se va a aplicar en esto, sino que va a ser menos. Es decir, es una lucha continua, ¿no es cierto?, que se da dentro de ese ámbito que se llama derecho del trabajo. Por lo tanto, es una materia viva, es una materia que está continuamente en movimiento y dentro de esa, ya sea en la interpretación o en la aplicación de las leyes individuales y fundamentalmente en el derecho colectivo de trabajo, porque en el derecho colectivo de trabajo lo que se está discutiendo es la política gremial, la política de defensa de los trabajadores. Es decir, para ser abogado laboralista y aplicar el derecho colectivo de trabajo, uno debe trabajar codo a codo con
los dirigentes gremiales con los cuales uno trabaja. La política gremial, obviamente, la dirigen los trabajadores y nosotros, los abogados laboralistas, les damos sustento, ¿no es cierto?, en la interpretación de toda la normativa, ¿no es cierto?, laboral. Bueno, en estos temas que vamos a ver nosotros vamos a ver el derecho colectivo de trabajo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir por parte. Vamos a hablar acá, como me dijo el joven, que tengo que hablar cerca del coso. Vamos a leer una pequeña sentencia que yo me marcaba en amarillo acá para que quede claro lo que dije hasta recién. Sintéticamente, el poder económico trata de llevar al derecho del trabajo a su mínima expresión. Tenemos ejemplos en este momento, ¿no es cierto? Lo estamos viendo en este momento, claro, no hace falta ni explicarlo, lo vemos, Sturzenegger, el Ministerio de Trabajo rebajado a Secretaría de Trabajo, Milei diciéndole a los empleadores, estamos trabajando para que ustedes puedan echar sin casi pagar indemnización o acomodar la indemnización que ustedes quieran. La eliminación de el intento de eliminación de la indemnización por despido, crear el fondo de cese como tiene los trabajadores de la construcción, es decir, ustedes pueden armarse su propio sistema de despido. Bueno, entonces, la patronal, el poder económico trata de llevar al derecho de trabajo a su mínima expresión, casi que sea un espectro. ¿Y la lucha de los trabajadores cuál es? Ampliarlo. Ahí está la lucha. Ese es el conflicto social que después se tiene que plasmar, ¿no es cierto?, en esas normas. Bueno, dicho esto, vamos a detenernos en el derecho colectivo de trabajo. El derecho colectivo de trabajo tiene sus orígenes, vamos para atrás, ¿no es cierto?, cuando se inician, ¿no es cierto?, fundamentalmente en la época del industrialismo, etcétera, que empiezan a hacer, ¿no es cierto?, las luchas de los trabajadores, arranca fundamentalmente sin normativa, ¿no es cierto?, sin normativa. Empiezan a armarse asociaciones de trabajadores, negociaciones, pero era absolutamente era reprimido, era casi, ¿no es cierto?, un delito. Acá yo anotaba que históricamente está reconocido luego de la revolución industrial y especialmente con el surgimiento de la gran industria que empieza, ¿no es cierto?, el reconocimiento, ¿no es cierto?, del derecho del trabajo, la lucha del capital y el trabajo y todo lo que ustedes conocen, trabajo de menores, de mujeres, la cantidad de horas que se trabajaban y todo eso. De aquella época, ¿no es cierto?, se viene tratando de construir el derecho del trabajo. Normalmente se trabajaba los gobiernos trabajaban con el derecho penal en una mano y con el derecho civil en la otra. ¿No es cierto? El derecho de trabajo no existía, es hijo fundamentalmente de las luchas de los trabajadores y de la gran industria y después el nacimiento del Estado social, etcétera, etcétera. No me quiero detener en estas cosas, muchas las doy por entendidas porque ya todos, ¿no es cierto?, las han conocido. Yo acá anotaba que pasó de la época, primero hubo una etapa de prohibición, ¿no es cierto?, después una etapa de tolerancia, porque en definitiva por la prohibición no daba los resultados que las grandes patronales y el Estado daba, porque la gente que trabajaba y lo seguían explotando se seguía reuniendo, una época de tolerancia, ¿no es cierto?, después una época de reconocimiento, donde se empieza, ¿no es cierto?, a trabajar, ¿no es cierto?, con toda la normativa que va constituyendo el derecho del trabajo. Y empiezan a nacer ahí en esa etapa el sindicalismo y las negociaciones que fundamentalmente se daban dentro de las propias empresas. Eran casi un contrato y muchos decían que parecía que se firmaba
en los conflictos que había, una paz dentro de las empresas que no tenía ningún registro, sino que sí era respetado por las asociaciones de trabajadores que había y los empleadores. De alguna manera se respetaba eso y se seguía adelante. Pero la lucha seguía siendo continua y obviamente no existía un control más allá del que podían ejercer los propios trabajadores. Es decir, para el Estado seguía siendo una situación de mera tolerancia. Después ya viene, por ejemplo, en Argentina se empieza en la época que no era reconocido, ha habido luchas históricas, ¿no es cierto?, de los trabajadores que han terminado con violentas represiones, como fue la Patagonia Rebelde, como fue la Semana Trágica, como fue la Forestal, acá ustedes, acá en el norte de la provincia, ¿no es cierto?, quien ha pasado por ahí ha visto lo que ha dejado. Bueno, y entonces fuimos, ¿no es cierto?, fundamentalmente a partir de el advenimiento del peronismo, ¿no es cierto?, y que se empieza a institucionalizar, ¿no es cierto?, el derecho colectivo de trabajo y el nacimiento de los sindicatos como un agente importante, ¿no es cierto?, en la vida económico, social y política de la sociedad. El modelo argentino del sindicato, yo no me quiero defender, porque después de la etapa sindical y todo, ustedes lo van a ver más adelante, entonces no quiero detenerme, sino simplemente dar el esquema dentro del cual nosotros estamos. Pero el modelo sindical argentino, ustedes lo saben, es un modelo fundamentalmente asentado en la concentración, ¿no es cierto?, por actividad, es decir, son convenios verticales, lo que se tienen sindicatos, ¿no es cierto?, verticales a través de federaciones o confederaciones, ¿no es cierto?, donde la negociación es más fuerte y lo que siempre las patronales han tratado de romper es esa unidad, ¿no es cierto?, del sindicato por la fuerza que tiene el sindicato negociando en forma supónganse, vamos a poner ejemplos para que sea más claro, ¿no es cierto?, una huelga de los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no es cierto? Por supuesto que hay luchas zonales donde los sindicatos abordan cuestiones zonales, pero, ¿no es cierto?, el convenio de la Unión Obrera Metalúrgica del 75 o de empleo de comercio, de lo que ustedes quieran, son convenios, ¿no es cierto?, que se han firmado a nivel nacional y que contienen desde las horas de trabajo, los premios, el día del metalúrgico, el día de... Si tiene absolutamente todo, las condiciones de trabajo, las relaciones de trabajo, lo único que se negocia y se va agregando es fundamentalmente la cuestión salarial o las condiciones de trabajo, dado el avance de la ciencia, la técnica, etcétera, pero es un convenio único. Ese es el modelo fundamental que tiene un peso político muy importante porque no son los sindicatos de una empresa chica que tienen que enfrentarse a la patronal, sino que es todo el movimiento obrero metalúrgico, de comercio, bancario, el que ustedes quieran, que luchan, ¿no es cierto?, por conseguir determinadas conquistas. Por supuesto que también en Argentina existe sindicatos que tienen una organización horizontal que está vinculado más a la categoría, el oficio o la profesión. Por ejemplo, para uno que sea fácil de entender es el de la gente de comercio o viajante de comercio, ¿no es cierto?, que son básicamente vendedores que venden fuera de la empresa, ¿no es cierto?, y eso tienen un convenio y un estatuto que es particular, ¿no es cierto?, de ellos. Existen, han existido por empresa, existen ahora, fundamentalmente algunos engarzados dentro
del propio convenio nacional, como pueden ser el tema de las automotrices, donde después por empresas se firman convenios de esa empresa, por ejemplo, Toyota o acá la General Motors, pero dentro de una estructura de un convenio nacional, ¿no es cierto?, con toda la fuerza que tiene ese derecho. Entre los derechos, entonces, que las patronales apuntan es a tratar de romper, ¿no es cierto?, ese modelo sindical, que es el modelo sindical argentino, con todas sus críticas o no sus críticas, no me acuerdo, y algunos de acá se acordarán, cuando Alfonsín trata de cambiarlo a través de lo que se conoció como la ley Mucci, que fue fracasó y tuvo que dictar la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, que tuvo que mantener, ¿no es cierto?, esa estructura. Está basado en la libertad y la democracia sindical. Después eso pasa también dentro de cada sindicato. Hay algunos, ¿no es cierto?, organizaciones sindicales que tienen más o menos democracia. Yo, que soy abogado de AMSAFE, puedo decirle que el estatuto de AMSAFE es uno de los más democráticos que he conocido, a veces creo que en exceso. Pero bueno, existen diferentes, ¿no es cierto? Es muy difícil analizarlos todos porque hay distintos tipos, pero básicamente, ¿no es cierto?, tenemos unos que son de organización vertical, de una gran concentración, que les da poder de fuego y poder de negociación, y otros que son horizontales, como decía, los organizados por oficio, profesión o categoría, que bueno, tienen la fuerza de negociación es más compleja. Por eso decía, nuestra normativa, la 23.551, da claramente preferencia a los sindicatos organizados por actividad porque tienen una mayor fuerza y concentración. Vos me estabas diciéndome el tema de la hora. No, si vamos no, bien, sí. No, ya sé que vamos bien, pero por ahí, con las dudas. Si paramos, si alguien quiere... a lo mejor podemos hacer algún pequeño corte, si quieren hacer los que quieran hacer alguna pregunta, nos aclaramos en un papelito, nos la pasan. Sí, lo aclaramos. Y después, cuando hacemos un corte, vamos leyendo así no se olvidan, van pasando las preguntas. Y la estructura de organización del modelo sindical argentino está el sindicato de base. Hay sindicatos de base que a su vez están asociados a federaciones, ¿no es cierto?, y después que serían de segundo grado, y después tenemos los de tercer grado, que son las confederaciones, que en Argentina tenemos la CGT, que tiene la personería gremial, y la CTA, que tantas veces nos la prometieron y no cumplieron. ¿No es así, José? Exactamente. La inscripción. Sí, pero no gremial. No gremial. Tenemos la jurídica, la tenemos, la inscripción, pero no tenemos la gremial. Que nos permite, ¿no es cierto?, otro tipo de negociación. Como verán, yo escribí bastante y voy sacando bastante de cosas. Bien. Entonces, explicado básicamente todo esto, después si quieren me preguntan algo sobre todo esto, pero es la idea básica que, ¿no es cierto?, que más o menos todos leyendo los diarios, charlando y todo el mundo sabe más o menos esta organización, y esto fue un pequeño repaso. Vamos al derecho colectivo de trabajo. Entonces dijimos que el derecho colectivo de trabajo es el que abarca el tema de la organización sindical, la negociación colectiva, las convenciones colectivas y el derecho de huelga. Nosotros vamos a detenernos más que todo en el tema de la negociación colectiva, pero porque huelga llevaría a otra clase grande como esta, y no digamos de la asociación sindical, ¿no es cierto?, que también lleva a 2 horas más, estaríamos horas acá adentro. Pero lo primero y fundamental, y un delegado cuando se plante frente a su empleador, sea el Estado, sea
el Estado nacional, provincial, municipal, o sea, el empleador privado, debe saber ante todo, que la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, dice clarito, y se los voy a leer clarito: queda garantizado a los gremios. Cuando dice gremios se está refiriendo a toda asociación de trabajadores, tenga o no personería gremial. Queda garantizado a los gremios, 2 puntos: concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje y el derecho de huelga. Está claro, está en la Constitución. Entonces, cuando ustedes se plantan como delegados frente a la patronal, pública o privada, ustedes sepan que eso está dentro de la Constitución Nacional. Y nosotros agregamos, después del 94, con rango constitucional, los convenios colectivos, los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen el mismo rango que la Constitución, y por sobre las leyes, aunque tengan un escalón más bajo que la Constitución Nacional, todo otro tratado o convención que firme Argentina, como son, en este caso que nos interesan a nosotros, las convenciones emanadas de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, ¿no es cierto? Entonces, el resguardo que en la Constitución tiene el derecho colectivo de trabajo es absolutamente inviolable desde el punto de vista jurídico. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos, volviendo a la realidad actual, es cómo va a ser la patronal, las grandes patronales y el gobierno para hacer pasar todas las normas inconstitucionales que viene dictando hasta ahora, en los 8 meses que llevamos, que parecen 8 años de este gobierno. En la época del menemismo pasó una cosa similar. Dictaron una ley de asociaciones sindicales que sigue rigiendo en parte hasta ahora, y el trabajo de los gremios y de los abogados laboralistas y de buenos jueces laborales a nivel nacional logró que esa norma, que era absolutamente inconstitucional, se vaya descosiendo, rompiéndola. Nunca logramos la inconstitucionalidad completa, pero fuimos rompiéndola de a pedazos. Parecería que en este caso vamos a tener que volver a hacer exactamente lo mismo. Después volveremos sobre esto. Bien, vamos entonces al primer tema que aborda el derecho colectivo de trabajo, que es la negociación colectiva. Tenemos dentro de ella, en primer lugar, la conciliación y el arbitraje. Después tenemos los convenios colectivos de trabajo, tenemos el derecho de huelga. Bueno, y las asociaciones sindicales, que tampoco con eso no vamos a volver. Primero les voy a decir, esto si lo anotan, porque les sirve, para si alguna vez lo quieren buscar, después lo vamos a explicar. Hay algunas normas en particular que todo delegado sindical debe tenerlo y debe saberlo. Muchas veces se dice que el delegado debe ir con el estatuto o el convenio colectivo bajo el brazo y la ley de contrato de trabajo o las normativas que tengan para negociar, ¿no es cierto?, con la patronal. Entonces hay determinadas leyes, ¿no es cierto?, que debe tener. Un trabajador privado que va a negociar con la patronal tiene que saber que la ley que lo rige es la ley 14250. Esa ley es fundamental para todo delegado, la 14250, porque rige todo el proceso de negociación colectiva. No son leyes crípticas ni nada, son leyes bastante accesibles, bastante entendibles, porque describen fundamentalmente el procedimiento. Siempre va a estar después el abogado
para ir a preguntarle, o el secretario general del gremio, o el que tenga, como corresponde. Pero es importante saberlo a esto, tenerlo, ¿no es cierto?, en ese caso. Y si es el empleo público, ¿no es cierto?, si es el empleo público a nivel nacional, ¿no es cierto?, tienen que tener una ley que es la 25.164, que es la que permite la negociación colectiva del empleo público, porque ustedes saben, y acá una digresión, es un tema discutible, pues se discutió muchos años si los empleados públicos podían ir a negociar convenciones colectivas de trabajo, porque el tema cómo funcionaba, y acá cuando nosotros empezamos en el año 95, 98, acá en el gremio no teníamos convención colectiva y eran los decretos que sacaba el Poder Ejecutivo, era lo que antiguamente se llamaba el derecho del príncipe, es decir, el Ejecutivo decía, bueno, las horas que se van a trabajar son tantas, bueno, ya está, tenemos el estatuto, este es el estatuto, este del empleado público y este el decreto y ya está, no se podía negociar, no había negociación posible. Entonces, la ley 25.164 fue la que permitió, ¿no es cierto?, a los empleados públicos la negociación. Y a los docentes, sé que acá, por lo que me dijeron, hay muchos docentes, a los docentes fue la ley 23.929 que permite la negociación colectiva y después el artículo 10 de la ley 26.075 que es la que crea el fondo. Y después ese artículo 10, porque ese solo artículo, después sale un decreto que el 457/07, yo no digo muchos números, pero estos números me parece que son importantes tenerlos. Y el decreto, ¿no es cierto?, que firma la gran paritaria, la paritaria nacional, hoy no la tenemos a Sonia para que nos hable de eso, pero es la paritaria que va a negociar CETERA y todos los gremios nacionales con los gobiernos. Que obviamente, y yendo de nuevo a la realidad, ni Macri ni Milei la reconocen. Ni Macri ni Milei lo reconocen. Es decir, la molestia que siente la derecha de tener que sentarse a negociar, ¿no es cierto?, es siempre que, por ejemplo, el ejemplo que pongo siempre es este, el ejemplo de que la paritaria nacional docente, la primera que le pegan. La paritaria nacional docente, como toda paritaria, negocia condiciones de trabajo, etcétera, pero negocia salario, es decir, fija los pisos a partir de los cuales se puede, el piso mínimo, ¿no es cierto?, que después se puede negociar por cada provincia. Y así como van contra esto las patronales privadas y el propio Estado, después va a ir por los otros convenios, es decir, porque ese es el tema central. Un paréntesis, yo voy y vengo, pero para darle un poco de vivacidad. La ley base, por ejemplo, lo que hace es una cosa, un sacrilegio para el derecho del trabajo. Permite, porque el derecho del trabajo funciona así. La ley de contrato de trabajo es el piso mínimo, que no se puede perforar a través de una negociación colectiva de trabajo. ¿Qué quieren las patronales? Permitime negociar. ¿Qué le dicen a los estados cuando los gobiernos son de derecha? Dame una ley, algo que permita perforar ese piso. Y entonces la ley base y el DNU, que por más que esté suspendido, después también vamos a decir unas palabras de eso, suspendido por un fallo, por una cautelar de un fallo de la CGT contra el Estado Nacional, por nada que esté prohibido, para las patronales está vigente. Y si uno agarra un portal de legislación como es Infolé, que pertenece al Ministerio de Economía, pero que es el más confiable, ya están incorporadas las del DNU, cuando el DNU no fue aprobado y lo más posible que sea declarado inconstitucional, no tanto por el contenido, sino por la forma en que fue dictado, ¿no es cierto? Después nos vamos a detener en eso. Pero para dar un ejemplo, entonces, ¿qué logran los tipos? Logran que por convenio
por convenio puedan sacar la indemnización por antigüedad y permitir que se poder despedir con el famoso fondo de cese, que la mayoría lo saben, pero el fondo de cese es que mensualmente el empleador hace un aporte, ¿no es cierto?, de un 8% sobre los salarios y ese aporte, cuando quiera despedir a alguien, simplemente lo despide. En la construcción le devuelve la libreta de trabajo y con esa libreta de cese va al banco y cobra lo que tenía depositado. Es decir, desaparece, es absolutamente inconstitucional y todo, pero no quiero detenerme en eso. Estamos en el tema de la paritaria. ¿Qué permite? Perforar el piso. Perforar el piso. Fíjense, otra perversión. Otra perversión. Queda garantizado a los gremios el derecho de huelga, dice la Constitución. Sin embargo, a través de la reforma que la ley base hace a la ley del contrato de trabajo, ¿qué imponen? Imponen que el trabajador que haga huelga y que de alguna manera obstruya el proceso productivo de la fábrica o de la empresa, ya sea porque hicieron asambleas adentro, porque no dejaron entrar a otros carneros que querían trabajar, o para que no vacíen la empresa, que muchas veces los trabajadores van y, ¿no es cierto?, y hacen piquete para no vaciar. Bueno, eso será, a partir de la ley base, metido de contrabando dentro de la ley de contrato de trabajo, causal de despido. Es decir, le están permitiendo, ¿no es cierto?, que se vulneren todos los pisos. Yo les decía antes que yo tengo 44 años de abogado laboralista. Viví el fin de la dictadura y yo les puedo decir que, obviamente, es incomparable la dictadura, los muertos, los desaparecidos y todo eso, pero desde el punto de vista normativo, y más allá de las cosas que sacó la dictadura, porque la dictadura de la ley de contrato de trabajo eliminó y modificó más de 120 artículos. Nunca vi una cosa así, que en 8 meses avancen, porque inclusive se tenía mucho cuidado en ese sentido de qué se tocaba de la ley del contrato de trabajo o qué no se tocaba. Acá es a cara descubierta. Estoy trabajando para sacarles el pie del Estado encima para que ustedes puedan llenarse los bolsillos. Bildor, porque habían derogado y sacado artículos. Acá son totalmente inconstitucionales, son brutales. Nunca hemos visto esto, de una brutalidad inimaginable e inusitada. Pero aparte, ¿cuándo? En la dictadura se cuidaba de quién hacía los artículos. Acá todos lo sabemos porque lo dicen, que cada uno, los que les interesaba el tema después terminó siendo el RIGI, es decir, el tema del petróleo, el tema, todos los temas, y en el tema de derecho laboral se daba a estudios privados para que elaboraran las normas. Porque ¿qué les molesta del derecho del trabajo? Que el derecho del trabajo es un derecho protectorio. El artículo 14 bis, ¿cómo empieza? Dice, los trabajadores gozarán de la protección de las leyes. Eso es lo que en derecho laboral se llama el principio protectorio. Ellos lo odian porque dice que ellos que son civilistas rompe la paridad entre las partes, porque las partes, de acuerdo al derecho, tienen que ser todos iguales. Pero no pueden ser iguales los desiguales. ¿Cuál es el poder de negociación que tiene un trabajador frente al empleador? ¿No es cierto? Bueno, no obstante, los tipos están poniendo, y es como dice Marta, nunca hemos visto tantas cuestiones inconstitucionales. Y esto, una vez que vaya entrando en vigencia, porque todavía está Sturzenegger está reglamentando, yo estoy seguro que esa reglamentación, casi pongo las manos en el fuego, que esa reglamentación
va a violar a su vez, va a ir más allá de la ley base, porque ellos, como lo tienen medio frenado al DNU, sacan cosas del DNU que no pueden aplicar y lo meten por reglamento dentro de la ley de contrato de trabajo. Es una grosería, de una grosería. El retroceso es muy grande. ¿Y saben lo que tiene el retroceso? Esto lo iba a decir más adelante, pero lo digo ahora. Que después cuesta mucho tiempo, muchos años volver a sancionar conquistas dentro del derecho que hemos tenido y que llevaron años. Yo les decía antes, la ley de contrato de trabajo sufrió primero la desaparición y muerte de su autor. La poda de los 120 artículos, hay artículos que no volvieron nunca más. Supónganse, trabaja un trabajador y le deben parte en negro, parte en blanco. ¿No es cierto? Parte en negro y parte en blanco. Cuando lo despiden, uno quiere saber cuál es tu salario para saber cuánto era la indemnización por despido. Bueno, el trabajador decía, no, pero mire que yo trabajaba más. Yo en realidad ingresé en tal fecha, pero me anotaron después. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué hacen los tipos? La dictadura que hizo, uno tenía con la ley original 5 años para atrás para reclamar. ¿No es cierto? Es lo que se llama la prescripción, que ustedes la habrán escuchado, la prescripción. 5 años para atrás. ¿Qué hace la dictadura? Lo corta en 2. Entonces, sí, pero mire que a mí me deben, yo estoy así desde hace 5 años atrás, de 6 años atrás. Solamente te puedo reclamar 2, solamente 2 años. Bueno, eso nunca se pudo volver a poner. Y mire que pasaron gobiernos democráticos. Gobiernos nuestros, gobiernos de los otros, nunca lo pudimos volver a poner. Del despido sin causa. El despido sin causa existía la posibilidad de impugnarlo y de que te vuelvan a reintegrar. Lo volaron. El empleador tiene libre disponibilidad del despido, lo único que tenía que pagar la indemnización. Pero sacada la indemnización, ahora te despide con un mero depósito en un fondo de cese que fue pagando y que a lo mejor muchos contratan un seguro para pagarlo. Es decir, la vulneración de derechos es... Todavía no está reglamentado. No, todavía no está reglamentado. Solamente puede ser aplicado una vez que el convenio colectivo, exactamente, es producto de convenciones. Pero imagínense en la correlación de fuerza que en este momento estamos frente a patronales totalmente en balón, con un Ministerio de Trabajo que fue degradado a Secretaría, etcétera, etcétera. Bueno, imagínense cuáles son las situaciones. Bueno, pero ya me fui por la rama, como normalmente me pasa a mí. Bueno, entonces, en Santa Fe, porque tenemos que ver las leyes que se nos aplican a nosotros acá, tenemos la conciliación y el arbitraje tiene una ley especial, que es la ley 10.468, si lo quieren anotar, 10.468, título segundo, capítulo segundo, y el título se llama Conflictos Colectivos. Esta ley, como acá hay de varios gremios, se aplica a casi todos los gremios, menos a AMSAFE, porque AMSAFE tiene un convenio en particular que no se le aplica la ley de conciliación y arbitraje, que después lo vamos a ver en particular. Pero sí se le aplicó la conciliación y el arbitraje. ¿Qué significa? El Ministerio de Trabajo, uno va y negocia paritarias ante el Ministerio de Trabajo, que es el organismo de aplicación. Negocia, no hay acuerdo, se va a la huelga, al paro. Inclusive cuando no existía el convenio colectivo de AMSAFE, también nos pasaba en el gremio. Íbamos al paro. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, podía llamar a la conciliación obligatoria. ¿Qué es la conciliación obligatoria? Es el cese de la huelga o del locao patronal, es el cese, retrotraer las cosas al momento en que, previo al conflicto,
y negociar 15 días con la opción de poder ampliarlo a 15 días más. Eso es la conciliación y el arbitraje. Fracasado, el gobierno podía obligar a las partes, a veces voluntariamente y otras veces no, a arbitraje. Nosotros en AMSAFE, en la época de Reutemann, Obey, no me acuerdo ya, fuimos a arbitraje. Con Obey fue. Exactamente, y el árbitro fue Pichón Noguera. Es un sistema bastante interesante, depende de quién sea el árbitro, ¿no es cierto? Ahí logramos, ¿no es cierto? Lo propusimos porque el gobierno llama arbitraje y se negocia el árbitro. Obviamente, en el caso nuestro no podía ser, porque nosotros ¿qué le impugnábamos al gobierno? Lo que siempre impugnamos los gremios públicos. Ustedes son juez y parte, porque venía el ministro de Trabajo, se sentaba y decía, no, pero el gobierno dice que no va a arreglar. Y nosotros siempre, el gobierno son ustedes, vos. Bueno, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, que el ministro de Trabajo era un ex juez de Reconquista, no me acuerdo cómo se llama, un tipo muy... ¿Cómo? Cianesini. Y me acuerdo que entonces negociábamos y en determinado momento llegaba un punto y decía, bueno, cuarto intermedio, media hora. Los representantes del gobierno se iban a hablar con el gobernador y el gremio, estábamos acá a 2 cuadras, volvían todos a negociar acá. Y nosotros nos quedábamos sentados con Genesini, tomando café y qué sé yo. Y Genesini dice, cuando ustedes dicen que nosotros, no quieren que nosotros seamos juez y parte, dice, ¿quién quiere que venga? ¿La ONU? ¿Quiere que venga la ONU? Nosotros decíamos, escuchame, Genesini no, que nosotros tenemos que plantearlo, ¿no? Es nuestra obligación plantear, porque aparte la verdad, ¿viste? Con una mano el Estado por un lado te manda y dice, no, el Ministerio de Trabajo es el órgano de aplicación y es neutral, negocia que en las partes. Y por el otro lado venía el Ministerio de Educación y decía, no, y el ministro de Hacienda decía, no, nosotros no podemos. Escuchame. Bueno, por desgracia es así. Nosotros, bueno, después en el convenio tratamos de encontrar una salida que fue peor que esto, pero bueno, son los gajes, nunca la usamos. Bueno. Que es un órgano especial. Sí, ahora cuando yo después voy a hablar un ratito para que sirva de ejemplo, porque si no... Bueno. Y dentro del derecho colectivo, hago una mención nomás porque es necesario mencionarla, el otro pata fundamental es, aparte de la conciliación del coso y el convenio colectivo, es la huelga. Yo soy enemigo de definir la huelga, es decir, porque la huelga tiene muchas formas. Puede ser no ir a trabajar y quedarse en casa, puede ser hacer la huelga en las distintas formas, por 2 horas adentro de la fábrica, o sector, es decir, hay un montón de cosas. Entonces, si uno la define, muchas veces la definición es de alguna manera... Reglamento. Sí, todas las que hay, pero si uno la define, decía, no, pero la definición dice que parar y no trabajar y quedarse en su casa. Por lo tanto, lo que vos hiciste no es huelga. De cualquier manera, quiero dar una característica, ¿no es cierto?, de lo que es la huelga, pero siempre va a ser discutido esto, siempre va a ser discutido. Pero más o menos, ustedes que son dirigentes sindicales o delegados, etcétera, tienen que tener en cuenta. Y dice, y esto lo voy a leer para tratar de ser lo más preciso posible. Esta es la definición que da un camarista de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que siempre fue un tipo muy pro obrero, que es el doctor Fernández Madrid. Él dice que puede calificarse a la huelga como huelga toda medida
que implique suspensión colectiva y provisoria del trabajo o su cumplimiento irregular, es decir, cumplirlo irregularmente, hacerlo a reglamento, etcétera, dispuesta por la organización gremial con o sin personería gremial, o por grupos de trabajadores para secundar la reclamación planteada ante los empleadores o ante el Estado con el objeto de obtener el reconocimiento de algún derecho que están reclamando. Es decir, trata de ser lo más amplio posible, no dice es esto o es esto o es esto o esto, dice toda reclamación. Bueno, y recordemos entonces que tiene rango constitucional, esto lo machaco porque es fundamental, saber que tiene respaldo constitucional. Y en el empleo público, fundamentalmente a nivel nacional, ya existe una regulación de servicios esenciales en aquellos servicios, en aquellos trabajos que de alguna manera puedan afectar la salud o la vida de la población, ¿no es cierto? Está arreglado eso por una ley, casi todo fue muy discutida, que fue la ley 25.877. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora, a través del DNU 70/23, que como les dije, está suspendido en su capítulo laboral porque la Cámara Nacional de Trabajo lo suspendió. La discusión si alcanza o no alcanza todo sigue siendo una discusión que se va a seguir dando, si bien fue inscrito como una reclamación colectiva, está ahí y quiere ampliarlo, por ejemplo, a la docencia, donde, de acuerdo al DNU, el primer día de huelga tiene que haber el 50% de personal docente dentro de la escuela, o sea que solamente puede hacer huelga el 50% restante. Si ya van 2 días, el 70% tiene que estar adentro de la escuela, entonces es un antihuelga, está claro. No, tanto Gregre para decir Gregorio, antihuelga, no hay vuelta que ir. Pero, y esto simplemente se los digo porque después, por lo que he visto, va a ser materia de un desarrollo especial con la doctora Materia de Bruera. Ayer, la inefable, y no digamos más términos, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, ha sacado la resolución 893/24 que crea dentro del Ministerio de Seguridad los comandos unificados de seguridad productiva, que son los que van a exactamente, que son los que van están destinados a desalojar a los trabajadores que de alguna manera impidan la producción de la producción. Y se llama, el número, la resolución es 893/24 y se llama, reglamenta dentro del Ministerio de Seguridad, y se llaman Comandos Unificados de Seguridad Productiva. Y están todas las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Policía Aeroportuaria, Gendarmería, etcétera. Por eso es un comando. Por eso es un comando. En Rosario ya funciona un comando unificado de fuerzas federales, pero era para el tema de los narcos. Pero bueno, para Patricia, un narco o un trabajador huelguista, no, prefiere a los narcos. Está claro, ¿no? Y por eso disminuyeron los homicidios en Rosario, ustedes se dieron cuenta, ¿no?
yo le creo a Patricia. No, le creo a Carrió cuando dice que en Santa Fe bajaron la cantidad de homicidios porque las bandas arreglaron. Por supuesto. Sí. Fue tan rápido que disminuyeron. Y aparte confirma una teoría que es mía, conspirativa, que es el último año del gobierno anterior hubo tierra liberada, por lo menos Rosario. Bueno, y si pueden leerlo, léanlo. Dentro de los considerandos, habla exclusivamente de toda la zona de lo que es donde están los puertos, toda esa zona. Todo se define, ¿no es cierto? Apunta ahí, apunta a aceiteros, apunta. Sí. Bueno, y ahora vamos. ¿Cómo vamos con la.? Más o menos. Nos quedaría unos minutos para que después la gente haga preguntas. Está bien. ¿Nos Vamos a hacer las preguntas? Claro. Así vemos cuántas son. Bueno, ahora vamos a hablar del convenio colectivo de trabajo. ¿Estamos? Convenio colectivo de trabajo. Porque hay 20.000 preguntas, por ahí podría ampliar con la. Bueno, sí, les paso rápido ¿Y por qué qué? es un convenio colectivo de trabajo y entonces que vayan preparando las cosas. Bueno, Porque las preguntas seguramente son sobre esto. Así sobre que, eso. sí. Bueno, para que exista convenio colectivo de trabajo, obviamente primero tienen que existir sindicatos, ¿no es cierto?, que son los que van a negociar los convenios colectivos de trabajo, fundamentalmente sindicatos con personería gremial, número uno. El convenio colectivo es un producto histórico, surge sin ley, hago telegrama ahora, producto histórico, surge sin ley y es como una especie de tratado de paz. Nace primero dentro de las empresas en particular y luego se empieza a extender, ¿no es cierto?, a otras empresas y al ámbito laboral en general. Y entonces cuando se generaliza, ¿el Estado qué hace? Los grandes empresarios y todo le dicen al Estado, che, regulame esto. Entonces pasan a regularlo. Pero paralelamente al nacer, ¿no es cierto?, el estado de bienestar, el constitucionalismo social, etcétera, se empieza a regular lo que es el convenio colectivo de trabajo. Para que exista el sindicato colectivo de trabajo tienen que ser sindicatos dispuestos a negociar, es decir, si no hay sindicatos dispuestos a negociar, no va a haber convenio colectivo. El convenio colectivo de trabajo, dicen fundamentalmente autores como Fernández Madrid, que yo les decía antes, a quien los laboralistas respetamos mucho, tiene que servir para la redistribución de la riqueza. Si no sirve como instrumento para la distribución de la riqueza, jurídicamente un instrumento absolutamente inútil. Si no sirve porque consolida la supremacía del empresario. Es decir, si en este momento nosotros estamos negociando convenios en el cual no se tuvo en cuenta, tanto en el ámbito público como en el privado, la devaluación, y estamos perdiendo el 20 y pico por ciento de la devaluación y todo lo que hubo, obviamente lo único que está haciendo es consolidar la supremacía del empresario. Por eso, si no es para la redistribución de la riqueza, el convenio colectivo de trabajo sirve para muy poco. Ahora veamos un ratito qué es el convenio. El convenio colectivo de trabajo en el ámbito privado es un contrato privado. Es un contrato privado entre partes, ¿no es cierto? Los empresarios de un lado y el sindicato del otro, ¿no es cierto? ¿Quién lo celebra? El sindicato más representativo de la actividad o de la categoría con personería gremial dentro del ámbito a que estas convenciones se refieren. Perdón, me estás contestando una pregunta que dice que implica que es personalidad gremial que la CGT la tenga y nosotros, la CTA no. Preguntan esto, porque ¿qué significa? Estás diciendo. Lo estoy diciendo acá, la diferencia que hay es que los que pueden firmar de acuerdo a la ley actual, ¿no es cierto?, si bien
la Constitución Nacional dice queda garantizado a los gremios. Cuando dice a los gremios es tanto con personería gremial o sin personería gremial. La ley, ¿no es cierto?, 14250, dice que solamente pueden firmar convenios colectivos de trabajo aquellos que tengan personería gremial. Los otros son simplemente inscriptos, ¿no es cierto? Pueden hacer todo en defensa de los trabajadores, pero no pueden firmar convenciones colectivas de trabajo. Siempre tiene que ser el más representativo, ¿no es cierto?, del lugar. Por ejemplo, yo lo que más conozco, que es la convención colectiva de AMSAFE, va AMSAFE como el gremio más representativo, y va SADOP por los privados, y después, como miembros de una, no son paritarios, sino que una comisión asesora, van gremios más chicos como UDA y AMET. Exactamente. Bien. Y los empresarios, que puede ir un empresario, una asociación de empresarios, etc. Cuando, una vez que el Ministerio de Trabajo es el organismo de aplicación, ¿no es cierto? El Ministerio de Trabajo, en lo privado y en lo público. De lo público algo ya charlamos, pero después vamos a ver mejor. El Ministerio de Aplicación. ¿Y el Ministerio qué hace? Controla fundamentalmente que no viole normativas que hagan, que tenga algún efecto sobre el bienestar general, etcétera, y después debe inscribirlo y homologarlo. Una vez que lo homologan, es de aplicación a todos los trabajadores, ¿no es cierto?, del sector al cual representa, ¿no es cierto?, el sindicato, a todos los trabajadores. Y pasa a ser fuente de derecho objetivo, es decir, las normas del convenio colectivo de trabajo, ¿no es cierto?, pasan a ser normas obligatorias, ¿no es cierto?, para todos. Recordemos esto siempre, en el derecho privado lo que rige es la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo de trabajo de la rama, que hoy por hoy, y mientras no lo logren cambiar, el convenio colectivo de trabajo siempre puede mejorar los derechos de los trabajadores, pero de ninguna manera perforarlos hacia abajo. Bueno, acá una cosa de que cuando hablábamos de qué era el derecho de trabajo, que de alguna manera regulaba el conflicto entre capital y trabajo y estaba siempre en tensión. El convenio colectivo de trabajo no elimina el conflicto, está claro, ¿no? El conflicto sigue subyacente. Lo que trata de hacerlo es buscar encaminarlo, ¿no es cierto?, a los fines de crear una sociedad democrática, trata de encaminarlo y desde el lado de los trabajadores, de regular de alguna manera sus derechos. Los principios sobre los cuales se apoya el convenio colectivo de trabajo son los principios de cooperación, solidaridad y justicia social. ¡Es aberración! Por lo tanto, ustedes piensen lo que piensa el presidente de la República sobre los convenios colectivos de trabajo, que deben respetar el principio de la justicia social. Parece mentira, ¿no?, tener que escuchar por televisión esos insultos. Parece mentira. Y las disposiciones de las convenciones colectivas de trabajo deberán ajustarse a las normas legales que rigen las instituciones del derecho del trabajo. Por ejemplo, el convenio, la ley que rige la convención colectiva de trabajo de los docentes dice todos los principios que debe respetar, fundamentalmente el principio de la buena fe, ¿no es cierto?, en caso de duda a favor de los trabajadores, etc. Si bien acá la 14250 no lo dice, pero de alguna manera se dice, rige las instituciones de derecho de trabajo, toda interpretación debe hacerse a favor de los trabajadores.
la propia 14250 crea algo que nosotros no tenemos que es generar una elección de paritarios que conforman una comisión de interpretación, ¿no es cierto?, de las normativas. Porque muchas veces lo que se plantea, y nosotros en docentes también lo tenemos, que muchas veces en el tema del premio por asistencia, presentismo, nosotros decimos que es una cuestión salarial y tiene que ir a paritaria y ellos dicen que no, que es un premio que ellos dan porque dan, qué sé yo. Bueno, eso debe ser sometido a la paritaria, pero el Estado, como es el Estado, juez y parte, se niega en ese sentido. Bueno, también está, no lo voy a leer, pero en el convenio 154 de la OIT está, que es de aplicación obligatoria también en Argentina, porque tiene rango superior a las leyes, lo que se llama rango supralegal. También está definida lo que es una convención colectiva de trabajo y cuáles son los requisitos que la misma debe tener, pero no lo voy a leer porque si no Marta me reta. Y bueno, tiene naturaleza contractual. Pero acá me quiero detener en una cosa. Entre las cosas que debe tener el convenio colectivo de trabajo tiene el periodo de vigencia, ¿no? Supónganse 5 años. Pero ¿qué tienen todos los convenios colectivos de trabajo? Una cláusula de ultraactividad. ¿Por qué tiene una cláusula de ultraactividad? Porque muchas veces cuando se vence el convenio, supónganse, tiene un plazo de 5 años, vence, se caería el convenio y todas las cláusulas conseguidas que mejora, ¿no es cierto?, la situación de los trabajadores, se caerían, porque normalmente el empleador no quiere negociar. Son los gremios los que van y negociemos. Y una cosa es hacerlo con un convenio caído, donde se cayeron absolutamente todas las cláusulas, y otra cosa es que el convenio por la ultraactividad siga vigente, porque de alguna manera los gremios están en condiciones de decir, bueno, pero lo que tengo lo tengo y no lo pueden tumbar, ¿no es cierto? Esa es la ultraactividad. Bueno, el DNU 70/23 lo tumba. Dice que lo único que va a quedar vigente serán aquellas que hacen a las condiciones de trabajo. Todas las otras caen. Es decir, que se vuelve a las cuestiones básicas, ¿no es cierto? Con lo cual dejan en una situación de indefección a los trabajadores, porque en situaciones de crisis como estamos ahora, queda totalmente indefensos los trabajadores. Tienen que ser un gremio con mucha fuerza que pueda parar una producción millonaria y que no la puedan sacar del país o cosas así para sentarlos a negociar. Pero no todas las profesiones de cosas tienen ese poder de fuego que pueden tener, ¿no es cierto?, algunos gremios. Entonces, el convenio de la ultraactividad es otro sueño húmedo de la gran burguesía argentina, eliminar los convenios de ultraactividad y la ultraactividad ¿no es cierto?, de los gremios. Dejamos 10 minutos para contestar. Bueno, 10 minutos. Bien, sí, 10 minutos. Acá hice una síntesis. Lo que más preocupa es con relación al derecho de huelga, cómo hacerle frente, nuevas formas de hacer huelga, cómo hacemos legal un plan de lucha para recuperar un día de pago, la persecución laboral, cuál es el artículo que como delegado de una institución te protege. Lo que más preocupa es eso, ¿no? ¿Qué acciones llevar adelante ante vulneración de derechos con este gobierno nacional? Bueno, son estrategias poco políticas. Todo esto son formas hoy para pensar estrategias políticas y acciones para dar respuesta. Con respecto a los salarios caídos, la ley de contrato de trabajo del 74, es decir, original,
si la huelga era producto de los incumplimientos patronales, los días de caído había que pagarlos. Estaba en la ley. Bueno, es uno de los primeros también artículos que la dictadura echó y nunca más se pudo volver a pensar. Entonces ahí se aplica el derecho civil. Es decir, si vos no trabajaste, la huelga tenés derecho a hacerla porque es constitucional, pero, y es jurisprudencia unánime hasta de los tribunales más progresistas, que día de huelga, yo te respeto la huelga, no hay sanción, pero no hay salario, porque vos no trabajaste. Entonces normalmente queda como parte de la negociación, es decir, cuando te retienen, no te pagan, cuando vas a negociar hay que volver a incorporar a un punto más en la negociación que es los días caídos. Es muy complejo, es muy complejo. Los otros días me puse de nuevo a repasar y no hemos encontrado, he encontrado trabajos teóricos, doctrinarios, donde se dice que, bueno, si la huelga es decir, querer aplicar el criterio que se derogó con la ley de contrato de trabajo. Puede ser que si es muy grosero la actitud que toma la empresa, de alguna manera uno pueda obligarlos a sentarse a que un juez le diga, no, y aparte tiene que pagarle los días caídos. Así como muchas veces una actitud contraria a la mala fe. Nosotros normalmente los abogados laboralistas, cuando no sabemos qué apelar, apelamos al principio general del derecho del trabajo, entre ellos la buena fe. Si la empleadora negoció de buena fe quiere decir sin subterfugios ni nada, se negoció, fueron interpretaciones jurídicas distintas, se sacan y dicen, bueno, acá estoy, y pagarlo. Existe un proceso dentro de la 23.551 que se llama la práctica desleal. Cuando el empleador instituye una práctica desleal, que es de alguna manera prohibir la actividad sindical, paréntesis, la ley base y establece que no podrá pararse la producción para hacer asambleas dentro de la empresa, y eso está vigente. Eso está vigente para los que sean de trabajo privado. Está vigente. Es otro paso más de avance, ¿no es cierto?, contra el derecho sindical. Bueno, existe esa posibilidad de que si hubo mala praxis de parte del empleador, que el empleador se trató de inmiscuir dentro de la vida sindical, si trató de sobornar al delegado, si trató de que entre otros sindicatos más amigables dentro de la fábrica, es decir, si se demuestra una buena fe, ahí a lo mejor se puede sacar una sentencia judicial que diga, no solo van a pagar una multa, ¿no es cierto?, que establece multa la ley de asociaciones sindicales en el capítulo de mala fe, sino que además debe pagar los salarios, porque obró, ¿no es cierto?, de esa manera. No son muchos los antecedentes. Esquirolaje externo, carneraje externo. Carneraje externo. Pero es muy difícil, ¿no? Son muy pocos. Hay uno de la provincia de Buenos Aires donde había habido, pero era una grosería y entonces se lo dieron y eso, pero es muy difícil en ese sentido. Bueno, acá preguntan que esto va a ser objeto de otra, que ya en la primera reunión se dijo qué pasaba con el DNU y la ley de bases, comparación. Teníamos 2 horas para hablar sobre eso, así que en qué afectó el DNU y la ley de bases con la legislación actual. Eso ya lo había dado Carlos Tomada, que habló al respecto de la primera clase. Si tomáramos esto estaríamos 2 horas más. Lo que sí veo que preocupa a Bildor es qué sucede cuando los acuerdos paritarios son incumplidos por las patronales, o qué pasa si se homologa un convenio y no se cumple. Preocupan estas cosas. En el caso de incumplimiento de un convenio paritario por parte de la empleadora, las luchas son dos. Una, la sindical propiamente dicha,
que tienen una justificación. Ahí podemos encontrar un comportamiento de mala fe de parte de la patronal, sí. porque lo firmó y no lo cumple, Claro. porque lo firmó y no lo cumple. Pero después está el tema de la interpretación. Muchas veces el juez, que normalmente es bueno con la patronal, dice, bueno, pero es verdad que tal término no fue lo suficientemente aclarado. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno firma la paritaria, de qué es lo que dice y cómo puede interpretarse. Claro, a veces es imposible prever absolutamente todo. Y después, por el otro lado, queda la acción de práctica desleal, es decir, el no cumplir el convenio colectivo de trabajo es una actitud de mala fe de parte del empleador y por lo tanto debe llevarse ante la justicia laboral acá en nuestro caso en la justicia laboral de la provincia. Después, Esas son las dos alternativas que quedan. Pero la lucha gremial es fundamental en ese sentido. primero la lucha gremial. Después, A los jueces, discúlpame, Sí. a los jueces los vuelve locos que vos le caiga con un incumplimiento paritario, porque los jueces laborales normalmente resuelven cuestiones individuales de trabajo. Cuando vos le cae la prensa, los dirigentes sindicales, la movilización afuera del gremio. Nosotros hemos movilizado cuando habíamos presentado la normativa o la audiencia, íbamos con el gremio, se vuelven locos, absolutamente locos, porque claro, no es el ambiente cerradito y yo resuelvo y favorezco o no cosas. Es complicado, pero esos son los caminos, los resultados, Dios dirá. y pregunta la ley de bases, todas estas modificaciones, ¿cómo afectan los estatutos especiales en general? No, en teoría los estatutos especiales son leyes, no los puede afectar, pero hay toda una interpretación en este momento de si la ley de base es aplicable en forma, supónganse, por ejemplo, las multas por anotar irregularmente a un trabajador. Las indemnizaciones agravadas, sí. Exactamente, las indemnizaciones agravadas. Algunos toman que son de derecho penal, y ser de derecho penal, dicen que el derecho penal dice siempre debe aplicarse la ley más benigna. Entonces los empleadores dicen esto nos impone una pena, que es pagar las indemnizaciones agravadas, y como es una pena, esto está más vinculado al derecho penal, por lo tanto son aplicables retroactivamente y no nos pueden aplicar la pena. Nosotros decimos es de derecho del trabajo, el sujeto progresivo, el cuidado, el sujeto a cuidar es el trabajador y por lo tanto no pueden aplicarse en forma retroactiva. Bueno, pero los estatutos normalmente son leyes. Los estatutos son leyes. Entonces, la lucha es que no debe aplicársele. Lo cual no quiere decir que en el día de mañana venga alguna patronal y diga, no, esto está derogado. Porque hemos visto que se litiga. Litigar es barato para los empresarios, no es caro, es mentira que la industria del juicio y todo eso. Es barato, las tasas de interés que fija el tribunal son irrisorias, Mientras que los bancos te aplican tasa activa capitalizada, ellos te aplican el Tribunal Federal todavía aplica tasa pasiva. Está todo armado en ese sentido en contra del trabajador. Es complejo el tema. Y el estatuto especial te va a afectar lo que te afecta con respecto a la ley marco, que es la ley de contrato de trabajo, que sí se te va a aplicar. Pero el estatuto no penetra el estatuto, No. porque la ley especial tiene preeminencia sobre la ley general, así que ahí no los va a penetrar. Y la última, que nos quedan 2 minutos, Bildor, si las normativas que regulan convenios colectivos son válidos para el cooperativismo y el asociativismo, y si hay una organización internacional como la OIT para las cooperativas. No sé. Que yo conozca. Yo tampoco. No. Sí. Por... Con respecto a
Sí, sí, sí. Si es un criterio político Aplicarlo. de las federaciones en las que nosotros participamos, que está en el marco de la CTA, la Red Mayo, pero también de la CONACOP, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, que siempre hemos tenido el criterio que en la cooperativa del sector se aplica el convenio del sector. En ese sentido, Sí, él estaba sí. planteado. Porque no hay relación de dependencia, esto vos lo podés explicar mejor, porque somos socios, Sí, sí, sí. pero tomamos en las cooperativas de construcción el convenio de la boca. Está bien, como para tener un criterio rector. De referencia. ¿Qué puede exigir un compañero en una asamblea de su cooperativa donde él es socio? Claro. Puede exigir el convenio de la boca, el convenio de la boca, el convenio docente, el convenio de actores, el convenio que corresponda al sector. Esto es un criterio de nuestra federación que nació en el marco de una central sindical. Lamentablemente no es algo universal en todas las cooperativas de trabajo. No, no. Si claro. si alguien escuchó atentamente en la primera reunión, vos eso lo comentaste. En la primera reunión que utilizamos, pero como parámetro, no es un concepto, digamos, legal. Claro. Y después, una OIT de las cooperativas, no conozco, puede haber la Confederación General de Cooperativas. Si hay, a ver, contacto, por favor. No tenemos por qué tener OIT, porque la OIT para nosotros Claro, es válida. Claro, son trabajadores. Claro. Pues lo que puede haber una confederación o algo así, pero no queda fuera porque en la OIT están todos los trabajadores comprendidos. Y los últimos 2 años se comenzó a hablar también acerca de las economías sociales y solidarias. Es decir, que la OIT está encuadrando a todo el mundo del trabajo, independientemente de la existencia de relación o no, entre comillas, de dependencia, asalariado o no. Por lo cual la OIT sería el organismo internacional más comprensivo del mundo del trabajo. Sí, de cualquier manera, toda la OIT saca muchas dictámenes que de alguna manera son orientativos, pero muchos todavía no son aplicables de manera vinculada. Ya, perdón, alguien quería decir algo de cooperativismo, que no sé quién. Ah, ya. Sí. Es una organización internacional de cooperativismo y tenemos un delegado internacional de cooperativismo argentino, es un ex presidente de la Federación Brigadier López, que es Narciso Carrizo. Tiene funciones a nivel internacional. Claro, pero es de cooperativas, pero no es un órgano tripartito como es... Claro, pero no es tripartito, la OIT es tripartito, es otra cosa, empleadores, Estado y trabajadores, no tiene nada que ver, son formatos jurídicos absolutamente diferentes, claro. Sí, aparte no nos olvidemos eso, que el trabajador de la cooperativa es socio, en cambio en materia laboral existe subordinación jurídica de parte del empleador respecto de los trabajadores. Bildor, son las 11 en punto, esto es maravilloso, nos dijeron a las 11 cortemos. Yo soy maravilloso. Vos sos maravilloso. Gracias, Bildor y Marta, por esta disertación. Y no nos vamos a dejar ir sin antes entregarles un presente Ah, bueno. A mí no sé, yo no sé. confeccionado por las compañeras y compañeros.